El pensamiento de van der Ende constituye una de las influencias más sugerentes y durante mucho tiempo subestimadas en la formación intelectual de Baruch Spinoza, nacido en 1602 y ejecutado en 1674 por su implicación en un complot político contra la monarquía francesa de Luis XIV. Van der Ende fue un pensador radical, un educador innovador y una figura clave en los círculos intelectuales de Ámsterdam. Su actividad docente se desarrolló principalmente en su escuela latina, donde impartía enseñanza humanista y latín basada en el estudio de las lenguas clásicas, la retórica y la filosofía. Este tipo de educación no era meramente técnica, buscaba formar individuos críticos capaces de pensar por sí mismos. En este contexto, Spinoza fue su alumno y esta relación tuvo una importancia decisiva. Van der Ende introdujo a Spinoza en el latín, lengua en la que éste escribiría sus obras filosóficas, y, más importante aún, en un clima intelectual abierto, crítico y poco sometido a la ortodoxia religiosa. En este sentido, desde el punto de vista filosófico, Van der Ende defendía ideas notablemente avanzadas para su tiempo. Se le atribuyen posiciones cercanas, por ejemplo, al igualitarismo político, la democracia radical y la crítica de la autoridad religiosa. En sus escritos, como Libertas Politica o Libertad Política, sostiene que la soberanía debe residir en el pueblo y que las estructuras políticas deben basarse en la igualdad y la participación. Estas ideas lo sitúan en una línea de pensamiento que anticipa ciertos desarrollos de la Ilustración del siglo XVIII. Su relación con Spinoza no debe entenderse como la de un maestro doctrinal que transmite un sistema cerrado, sino como la de un formador intelectual que crea las condiciones para el pensamiento autónomo. No hay evidencia de que Spinoza adoptara directamente las teorías políticas de Van der Ende, pero sí es plausible que absorbiera su espíritu crítico, su rechazo del dogmatismo y su inclinación hacia explicaciones racionales de la realidad. Además, Van der Ende defendía también una visión naturalista del mundo en la que los fenómenos podían explicarse sin recurrir constantemente a intervenciones sobrenaturales. Esta orientación pudo haber influido también en la evolución del pensamiento de Spinoza hacia su característico monismo, donde Dios y la naturaleza se identifican. Otro aspecto relevante es su compromiso con la libertad de pensamiento, en una época marcada por conflictos religiosos. La filosofía de Søren Zoljan se sitúa en la intersección entre la semiótica, la filosofía del lenguaje y la teoría de la cultura, constituyendo una de las propuestas más interesantes del pensamiento armenio actual. Su trabajo no se presenta como un sistema cerrado, sino como un conjunto de investigaciones que exploran cómo el lenguaje estructura nuestra comprensión del mundo y cómo los sistemas simbólicos influyen en la identidad cultural y política. Uno de los puntos fundamentales de su pensamiento es la idea de que el lenguaje no es simplemente un instrumento de comunicación, sino un sistema complejo que organiza la experiencia. En este aspecto, Zoljan se aproxima a tradiciones como, por ejemplo, el estructuralismo y la semiótica, en las que el significado no es algo dado, sino construido dentro de redes de signos. Las palabras no reflejan directamente la realidad, sino que la median, la interpretan y, en cierto modo, la configuran. De este modo, con esta concepción, podemos decir que su pensamiento tiene consecuencias importantes. Si el lenguaje estructura la experiencia, entonces también influye en la forma en que se construyen las identidades colectivas. Zoljan presta especial atención a este aspecto en el contexto armenio, analizando cómo los discursos culturales, históricos y políticos contribuyen a definir lo que significa pertenecer a una comunidad. La identidad no es algo fijo, sino el resultado de procesos simbólicos en constante transformación. Otro elemento relevante de su filosofía es su interés
por la relación entre texto y contexto. Zoljan examina cómo los significados cambian dependiendo del entorno cultural e histórico en el que se interpretan. Esto lo lleva a cuestionar la idea de una interpretación única y definitiva de los textos. En su lugar, propone una visión pluralista en la que múltiples lecturas pueden coexistir, cada una vinculada a un horizonte cultural específico. Además, también en este punto, su pensamiento conecta con corrientes hermenéuticas contemporáneas. La interpretación no es un acto neutral, sino una actividad situada, condicionada por el lenguaje, la historia y la cultura. Esta perspectiva tiene implicaciones tanto para la filosofía como para las ciencias sociales, ya que invita a reconsiderar la objetividad como algo más complejo y mediado. Zoljan también ha trabajado en la relación entre discurso y poder. Analiza cómo ciertos sistemas simbólicos pueden legitimar estructuras políticas o sociales y cómo el control del lenguaje puede convertirse en una forma de control ideológico. Este enfoque lo acerca a tradiciones críticas que estudian el papel del discurso en la construcción de la realidad social. La filosofía de Georg Brutian ocupa un lugar destacado en el desarrollo del pensamiento armenio actual, especialmente en los campos de la lógica, la teoría de la argumentación y la filosofía del lenguaje. Su obra se caracteriza por un esfuerzo sistemático por comprender cómo los seres humanos razonan, argumentan y construyen conocimiento en contextos tanto formales como cotidianos. Uno de los aportes más originales de Brutian es su teoría de la argumentación incompleta. Según esta idea, en muchos discursos, especialmente en la comunicación ordinaria, no se explicitan todas las premisas de un razonamiento. Los hablantes presuponen ciertos conocimientos compartidos, valores culturales o creencias implícitas que permiten completar el argumento. Esto significa que el análisis lógico no puede limitarse a estructuras formales cerradas, sino que debe tener en cuenta el contexto y los supuestos no dichos, no explicitados. Esta perspectiva amplía el alcance de la lógica tradicional, mientras que la lógica clásica se centra en la validez formal de los argumentos. Brutian propone una lógica más flexible, capaz de analizar razonamientos reales tal como se producen en la vida cotidiana. En este sentido, su pensamiento se sitúa en la intersección entre la lógica formal y la pragmática del lenguaje. Además, otro aspecto fundamental de su filosofía es su interés por la relación entre lenguaje y pensamiento. Brutian sostiene que el lenguaje no es un simple vehículo para expresar ideas previamente formadas, sino que participa activamente en la configuración del pensamiento. Esta idea lo acerca a corrientes contemporáneas que subrayan el carácter constructivo del lenguaje. Además, Brutian presta especial atención al papel de la cultura en los procesos argumentativos. Los supuestos implícitos que sustentan los argumentos no son universales, sino que dependen del contexto cultural. Esto implica que la argumentación tiene una dimensión histórica y social que no puede ser ignorada. En el caso armenio, Brutian contribuye a desarrollar una reflexión filosófica que integra la tradición cultural con herramientas analíticas modernas. Y en este sentido, su obra también tiene una dimensión pedagógica importante. Como profesor y académico, promovió el estudio de la lógica y la argumentación como herramientas esenciales para el pensamiento crítico. Su enfoque no se limita a la teoría, sino que busca aplicaciones prácticas en la educación, la comunicación y el análisis del discurso. En conjunto, la filosofía de Brutian representa un intento de superar la rigidez de la lógica formal sin renunciar a su rigor. La filosofía de Johanna Kuchuradi, filósofa turca, se centra fundamentalmente en la ética, la filosofía de los derechos humanos y la reflexión sobre los valores, constituyendo una de las aportaciones más influyentes del pensamiento actual en Turquía. Su trabajo busca fundamentar racionalmente la dignidad humana, alejándose tanto del relativismo cultural como de los enfoques puramente normativos que no examinan críticamente sus propios fundamentos. Uno de los puntos centrales de su pensamiento es la distinción entre valores y valoraciones. Kuchuradi sostiene que los valores no deben confundirse con las opiniones subjetivas o las preferencias culturales. Mientras que las valoraciones pueden variar,
entre individuos o sociedades, los valores, en particular aquellos relacionados con la dignidad humana, poseen una dimensión objetiva que puede ser investigada filosóficamente. Esta distinción es clave para evitar el relativismo ético que, según ella, puede debilitar la defensa de los derechos humanos. En este sentido, en su enfoque, los derechos humanos no se justifican simplemente por consenso social o por tradición jurídica, sino por su relación con las condiciones necesarias para que los seres humanos desarrollen sus capacidades. Esto implica que los derechos humanos tienen una base filosófica que puede ser analizada y defendida racionalmente. Cucciurati insiste en que comprender estos fundamentos es esencial para protegerlos eficazmente, especialmente en contextos donde pueden ser vulnerados. Otro aspecto importante de su filosofía es su crítica a la aplicación superficial de normas éticas. Cucciurati argumenta que la ética no puede reducirse a la obediencia ciega de reglas, sino que requiere comprensión, juicio y responsabilidad. La acción moral implica interpretar situaciones concretas a la luz de principios generales, lo que exige una formación filosófica sólida. En este sentido, su pensamiento tiene una clara dimensión educativa. La ética debe enseñarse no como un conjunto de normas, sino como una capacidad de discernimiento. Su trabajo también aborda la relación entre cultura y ética. Aunque reconoce la diversidad cultural, rechaza la idea de que todas las prácticas culturales sean igualmente válidas desde el punto de vista ético. Para Cucciurati es posible y necesario evaluar críticamente las prácticas culturales cuando entran en conflicto con la dignidad humana. Esta posición busca equilibrar el respeto por la diversidad con la defensa de principios universales. En conjunto, la filosofía de Cucciurati ofrece una defensa rigurosa de la ética como disciplina racional y crítica. La filosofía de Betül Çoltuk-Söken, filósofa turca, se sitúa en el ámbito de la filosofía del lenguaje, la epistemología y la filosofía de la cultura. Su obra representa una de las contribuciones más relevantes del pensamiento filosófico contemporáneo en Turquía, especialmente por su esfuerzo en analizar cómo el lenguaje estructura el conocimiento y cómo la cultura influye en la formación de los conceptos. Uno de los puntos centrales de su pensamiento es la idea de que el lenguaje no es un simple medio de expresión, sino una condición constitutiva del pensamiento. Esto significa que no pensamos primero y luego traducimos nuestras ideas en palabras, sino que el propio acto de pensar está mediado por estructuras lingüísticas. Desde esta perspectiva, la filosofía debe prestar atención a los sistemas de signos que hacen posible la construcción del significado. Çoltuk-Söken también subraya la importancia de la crítica conceptual. Gran parte de los problemas filosóficos, sostiene, surgen de usos ambiguos o no analizados del lenguaje. Por ello, la tarea de la filosofía consiste en clarificar los conceptos, examinar sus supuestos y mostrar cómo se relacionan con contextos culturales concretos. Este enfoque la acerca a tradiciones analíticas, pero con una fuerte sensibilidad hacia la dimensión histórica y social del pensamiento. Otro aspecto importante de su filosofía es la relación entre cultura e identidad. Çoltuk-Söken estudia cómo las estructuras culturales influyen en la manera en que los individuos interpretan el mundo y construyen su identidad intelectual. La cultura no es simplemente un fondo pasivo, sino un sistema activo que configura los marcos de comprensión. Esto implica que el conocimiento no es completamente universal en su forma, sino que está siempre situado. Sin embargo, su pensamiento no cae en un relativismo extremo. Aunque reconoce la diversidad cultural, defiende la posibilidad de un diálogo racional entre diferentes tradiciones. Este diálogo es posible precisamente gracias al análisis crítico del lenguaje, que permite identificar tanto diferencias como puntos de conexión entre sistemas de pensamiento. En el ámbito educativo, Çoltuk-Söken ha defendido la enseñanza de la filosofía como herramienta para desarrollar el pensamiento crítico. Para ella, la filosofía no debe limitarse a la transmisión de teorías, sino también fomentar la capacidad de cuestionar, analizar y reconstruir argumentos.
Esta dimensión pedagógica es fundamental en su obra y refuerza su compromiso con la formación intelectual. En conjunto, la filosofía de Chotuk Soken ofrece una visión integrada del lenguaje, la cultura y el pensamiento.